Señor tuvo, como dice el canto, misericordia de mí. Bien, hermanos, bueno, les voy a pedir entonces, ahora vamos a entrar a la palabra de Dios. Les pido su ayuda, hermanos, con la lectura del Salmo 92, 12 hasta el número 15. Salmo 92, 12 hasta el número 15. Cuando ustedes tengan estos versículos, me hacen el favor, se ponen de pie, los que tengan salud para que así sea, adelante. Y hermanos, vamos a dar lectura entonces. Después me acompañan con una oración. El Salmo 92, 12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, Señor, una vez más me postro delante de tu presencia, reconociéndote como el Dios Todopoderoso, Dios soberano, dueño de todo el universo, Dios en cuyas manos está mi vida. Padre, dependo de ti, dependo de tu guianza, de tu gracia. Padre, usa mis labios, mi corazón, mis pensamientos, Señor, y que tus hijos, tu pueblo, Señor, podamos ser, Señor, exhortados, alentados con tu palabra, con tus dichos. Te ruego, Señor, que obres en el corazón de mis hermanos, que reciban, Señor, tu palabra, que cobren aliento, que tú los animes, que tú, Señor, los protejas y los guardes, Señor, de sentimientos y pensamientos negativos. Padre, úsame para el bien de mis hermanos en la iglesia y para honra y gloria de tu nombre. Amén. Gracias, hermanos, pueden ocupar su lugar. Como ya, hermanos, se dieron cuenta por el texto y por la oración, ¿verdad? El tema de hoy es, hermanos, la vejez, los cambios que ocurren. Toda nuestra vida experimentamos cambios. Desde que venimos a este mundo es un crecimiento, una etapa tras etapa. Entonces, hermanos, siempre están habiendo cambios. Me recuerdo cuando era niño. Va a decir usted, ¿cómo se puede acordar? Pues sí me acuerdo. Tenía yo 4 años. Por primera vez mi madre me llevaba al jardín de niños ahí del pueblo donde yo crecí. Y recuerdo que, aunque yo tenía ilusión porque me habían comprado unas cositas ahí, una loncherita y eso, cuando mi mamá me dejó ahí fue un llanto, puro llanto, hermano. Después me llevó un tío otro día y también. Y bueno, ¿qué les quiero decir con eso? Bueno, que le tenemos temor a los cambios, que nos causa ansiedad en veces, hermanos, las incertidumbres. Y así ha sido a través de mi vida, hermanos, cambiar de escuela, cambiar de amigos, cambiar de ciudad, todas esas cosas, cuando están por ocurrir o están ocurriendo, han pasado en mí. Y yo creo que también, hermanos, cuando uno está cambiando en diferentes etapas de la vida, cuando tiene hijos, cuando los hijos se van, cuando uno se empieza a ser mayor, pues todos esos cambios comienzan a traer ciertos sentimientos.
como ya mencioné ahorita, puede ser que haya un poco de ansiedad o mucha ansiedad, puede ser que haya temores, puede ser, hermano, que experimente alguna persona estrés, y tantos otros cambios que ocurren, ¿verdad?, en hombres y mujeres. Bueno, también, hermanos, empiezan a haber cambios físicos. Toda la vida la pasamos dependiendo de nosotros mismos, ¿verdad? Fuertes, manteniéndonos a nosotros de que nuestros padres nos enseñaron y salimos del hogar, ¿verdad? Proveyendo para nosotros mismos. Dependiendo para hacer todas las cosas, ¿verdad?, de nuestra propia persona. Bueno, cuando empezamos a entrar en los cambios de la vejez, ¿verdad?, empieza a menguar eso. Ya no hay las fuerzas para ir a trabajar, tampoco en veces hay las fuerzas para hacer algunos trabajos, cosas que hacíamos antes. Todo eso empieza a cargarse en los seres humanos. También empieza a haber cambios en la mente. ¿Sí? Antes, muchos de ustedes, un servidor, con una capacidad para absorber cosas nuevas, para leer y aprender muy, muy fuerte, muy rápido. También con la vejez eso empieza a disminuir, ¿verdad? Yo tengo apenas 40 y tantos años, hermanos. No le digo cuántos, más 40 y tantos, ¿verdad? Y tengo que, cuando estoy leyendo un libro, en veces releerlo, porque como que no hay suficiente concentración, no absorbo como quisiera. Bueno, algunos de ustedes me han dicho, sí, yo quiero leer, hermano, pero en veces ya mi vista no me deja. O, hermano, ya leo, pero no me puedo concentrar porque ya me duele aquí, me duele allá, o no dormí bien y todas estas cosas, hermanos, provocan esos sentimientos y empiezan a hacer mella en el corazón de los hermanos. Bueno, ¿qué más les pueda yo decir a mis hermanos que son mayores, que están pasando por eso, verdad? No hay necesidad de que ahonde yo más en eso. Ustedes mismos lo están padeciendo. Lo que puedo compartir con ustedes es lo que Dios dice, lo que la palabra de Dios dice. Hay un versículo, hermanos, que lo repetimos tantas veces, y yo creo que lo usamos tantas veces, hermanos, porque ese versículo tiene muchísimas aplicaciones. Esa frase de la palabra de Dios la podemos aplicar en muchas ocasiones de nuestra vida. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos, en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sí, está hablando entonces también de los cambios que voy a experimentar cuando estoy entrando ya en una edad avanzada. Sí, dice que sí, se aplica también a esos momentos, hermanos, en la vida. Este versículo habla de toda la vida de los hijos de Dios. Y uno se preguntará, ¿pero cómo me puede ayudar? De muchas maneras, hermanos, en muchas maneras y en muchas formas. Pero lo que quiero que quede claro ahorita en este paso de la predicación es de que todas las cosas le van a ayudar para su bien. Un pastor, un buen hermano, amigo mío, me decía, todas las cosas van a trabajar para el bien de los justos, para el bien de los hijos de Dios. Todo lo que le sucede en la vida va a redundar para su bien. Dice el final del texto, esto es a los que conforme el propósito de Dios son llamados. Entonces, esta mañana quiero pedirles que dejen de mirar, hermanos, la vejez o la edad avanzada como
como si fuese un castigo o como si fuese, hermanos, una consolación nada más. Me gustaría que vean esta etapa de su vida, hermanos, como una bendición de Dios, como un premio de Dios a ustedes. Que la vean así, como un propósito de Dios en su vida. Dice el Salmo, volviendo a nuestro Salmo 92:12, les repito el versículo 12 y 13, dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Este versículo, hermanos, hasta el 15, habla no de una etapa nada más en la vida del justo, habla de todas las etapas, habla de la vejez. De ahí saco estas conclusiones yo. Dios en este versículo, hermanos, le está prometiendo vida plena en cualquier época de su vida, como usted lo quiere llamar, cualquier etapa, época, cualquier estación de su vida. Dios le está prometiendo a usted vida plena. Alégrese, hermanos. Cambie su manera de pensar con respecto a su vejez, su corazón, su actitud con respecto a eso. Véalo como una bendición de Dios, y hay promesa de Dios en esto. El salmista usa aquí las palmeras, hermanos, porque las palmeras tienen larga vida. Tienen larga vida. Florecer como una palmera, hermanos, entonces significa que Dios les está concediendo larga vida y que usted va a poder prevalecer ante cualquier circunstancia. Que los cambios que usted está experimentando son solamente momentáneos, pero nuestro Dios a su lado en usted le va a ayudar a prevalecer, le dará a usted una larga vida. Que me parece, hermanos, no sé qué piensan ustedes, pero para mí larga vida, de acuerdo a cómo se vive ahorita en este mundo, cómo se viven las cosas de rápido, de acuerdo a todo lo que hay en este mundo, me parece a mí que de 62 años en adelante, hermanos, es una buena vida. Que Dios ha concedido buena vida. Y de más de 62 para arriba, a mí me parece que ya es ganancia. Es ganancia. Usted está súper bendecido por Dios. Salvo algunas excepciones, por los mismos planes y propósitos de Dios, algunos hijos de Dios parten antes, pero muchos hijos de Dios Dios les concede vivir muchos años. Y para mí, más de 60 en adelante es una buena vida. Bueno, ahora, Dios promete también, hermanos, que esos cambios que vienen a su vida contribuirán para fortalecer su fe. Van a contribuir para fortalecer su fe. El salmista utiliza los cedros del Líbano. Los cedros del Líbano, hermanos, crecen alrededor de 34 metros de alto. Muy, muy, muy altos. También, hermanos, su tronco logra medir hasta 9 metros de ancho. Por lo tanto, hermanos, estos árboles son árboles grandes, sólidos, fuertes y firmes. ¿No ha oído usted que en veces cuando hacen algunos muebles dice son de cedro? Dice, buena madera. Bueno, pues hermanos, en México hay otro árbol, ¿verdad? No sé si sea la familia del cedro o no. No conozco bien sobre esos asuntos. Pero hay un árbol que se llama el ahuehuete. Es un árbol enorme también, grande y fuerte. Pues fíjese, así está comparando el salmista, así está diciendo, así será la vida del justo. Aún, hermanos, en los cambios que está experimentando en la vejez, será, dice, y es
son hombres y mujeres rectos, fuertes y sólidos ante los vientos de las circunstancias. Sólidos. Permanecen en pie, hermanos, a través de los cambios. Dios le promete eso a los justos. En su vejez. Es para ustedes esa promesa. Esa es la realidad en la vida de todos ustedes. La vida del justo, hermanos, aparte de todo esto, yo encuentro que esa palabra florecerán también para mí, hermanos, implica hermosura. Hay hermosura en todas las etapas de la vida, hermanos. Cuando es niño, cuando es adolescente, cuando ya es un adulto, en su vida de matrimonio, en su vida de familia, hermanos, hay hermosura en la vejez. Lo que ocurre, hermanos, es de que cuando no se tiene a Dios en el corazón, en todas las etapas de la vida va a ser igual. Siempre va a mirar lo negativo. Siempre va a mirar las cosas malas. No se va a poder percatar de todas las cosas buenas que Dios le da, de todas sus bendiciones. Y lo entendemos, ¿verdad? Porque no está habitando la vida en sus corazones, no está Cristo ahí. Pero aún en veces en los creyentes, hermanos, cuando nos dejamos nosotros dominar por las ideas, por los noticieros, por los pensamientos, por los chismes y por todas esas cosas que hay allá afuera, hermanos, el creyente también cae en esa actitud. Y, hermanos, yo encuentro que cuando la Biblia está diciendo que florecerán, está diciendo que van a tener vida. Y yo estoy hablando específicamente espiritual, vida espiritual. Estarán vivos, hay hermosura en eso, hermanos. Fíjense, los hijos de Dios, hermanos, vivimos una vida que va acompañada de tres cosas que son indispensables, y el apóstol Pablo lo resume así. Dice que habrá esperanza. Qué cosa tan importante, hermanos, para cualquier persona tener esperanza. Y los hijos de Dios, aún en su vejez, tienen esperanza. Y una esperanza, dice la Biblia, que no avergüenza, que no decepciona ni va a decepcionar a nadie nunca, que se va a cumplir. Los hijos de Dios tienen fe, tienen plena certeza de su Dios. Se sienten seguros, saben a dónde van, saben lo que les espera. También, hermanos, los hijos de Dios viven en amor. En amor. Qué hermoso, hermanos, llegar a su vejez y ser una persona llena de esperanza, llena de fe, llena de amor. Es una vida preciosa, hermanos. Esa persona puede vivir con la misma intensidad, con la misma alegría, con el mismo gozo, con la misma paz, todas las etapas de su vida, aún en su vejez. Porque tiene a Cristo viviendo en su corazón. Porque la gracia de Dios, el poder de Dios, la sustenta. También es hermosa esa vida, hermanos, porque es una vida que se vive con una convicción, con una firmeza de que la persona tiene una misión, de que esa persona tiene un propósito aquí en la tierra. Ven, hermanos, cuando no importa la edad que uno tenga, si uno no entiende que tiene una misión aquí, que si uno no entiende ¿con qué propósito lo puso uno a Dios aquí en la tierra? Esa persona se llena de amargura. Se va a su corazón tras muchas cosas y cuando las obtiene o no las obtiene, hay insatisfacción. Nunca se sacia, nunca hay una seguridad de absolutamente nada. Nada sacia su alma. Pero los hijos de Dios saben por qué están aquí. ¿Sabe por qué está usted aquí ahorita todavía? Mis hermanos mayores,
Porque tienen un propósito aquí en este grupo, en esta iglesia. Su vida tiene un fin. Así que cuando vengan esos pensamientos de ansiedad y todas esas cosas, y usted dice, no, pues yo ya no sirvo. ¿Cómo que no sirve? ¡Claro que sirve! Si la vida cristiana y la carrera cristiana no es un asunto de fuerza, hermano. No es un asunto de ser veloces. Tampoco, hermanos, de ser una eminencia. No. La vida cristiana, el secreto de la vida cristiana es una vida en dependencia de Dios. Ahí está la clave, la victoria, hermano. Y entonces los justos, los hijos de Dios, ¿de quién dependen? De Dios. Entonces, hermanos, viven con un propósito, con convicción. Yo me admiro de muchos de ustedes que están aquí, no los nombro porque no se me vaya a escapar alguno, pero me asombra a mí que todavía quieren aprender cosas. Yo llego a veces a mi casa y veo los libros y... Pero ustedes quieren aprender, quieren seguir conociendo a Dios, quieren seguir colaborando. Y yo digo, pues, ¿quién hace eso? Las personas mayores que conozco que no tienen a Dios están derrotados, muchos hermanos. Muchos viven así, con la cabeza agachada así. Y algunos hasta con mucho dinero no encuentran. Pero yo veo a mis hermanos en fe, de aquí, de Manuel, de otras congregaciones que conozco, que están en Dios. Y hermanos, miren, fuertes los hermanos y animados. Y en veces uno anda así arrastrado y los hermanos, no, hermano, anímese, que. Porque tienen un propósito, hermanos. Porque saben, viven con esa convicción de que Dios los tiene aquí para servir y porque su vida vale mucho para Dios y para nosotros. Dice un versículo que le encanta a un hermano, amigo mío, el hermano José, que ustedes ya lo conocieron, hermano José Sánchez. Este versículo está en el Salmo 138:8 y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¡Qué hermoso, hermano! ¿Está usted enfrentando un cambio, alguna dificultad en su vida? Usted no va a partir de este mundo hasta que Dios cumpla su propósito en usted. Tiene usted un propósito, tiene una razón de estar aquí todavía. Dice el Salmo: Jehová cumplirá su propósito en mí. No importa lo que esté ocurriendo, no importan las circunstancias, no importa por lo que usted esté pasando, Jehová cumplirá su propósito. Hay una razón por la que usted tal vez esté experimentando eso. No sabemos, pero yo encuentro en la Escritura que el apóstol Pablo dice que él padeció por cosas, pasó dificultades, dice, para que con la misma consolación con que Dios nos consoló a nosotros, así nosotros podamos consolarlos a ustedes. Muchas veces, hermanos, Dios permite que los hijos de Dios pasemos por alguna dificultad para que después nosotros podamos saber, entendemos plenamente por lo que está pasando a aquella persona, podemos compadecernos de ella y consolarla después con la misma consolación que Dios nos dio a nosotros. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampararás la obra de tus manos. Quiere decir que este versículo, hermano, nos está diciendo que aunque uno sea mayor, Dios no lo va a desamparar, porque cuando uno se hace mayor no deja de ser obra de las manos de Dios, ¿o sí? ¿Cambia este estatus? Claro que no. Nos dice el Salmo que estamos estudiando, dice el 92:14, aún en la vejez, ¿qué cosa? Fructificarán. Ahí cambió la palabra, porque es muy importante el cambio que hizo. Parecen sinónimos, pero tiene unos agregaditos diferentes. Dice, aún en la vejez fructificarán, dice, estarán vigorosos y verdes. Los hijos de Dios, hermanos, en su vejez serán aún más fuertes. Yo creo eso, hermanos,
es por lo que yo he visto en los hijos de Dios, que cuando son mayores son más fuertes. Ahorita les explico por qué. Bueno, en la naturaleza, hermanos, todo cuando envejece pierde su fuerza, su vigor y su capacidad de reproducirse. Por ejemplo, los que saben de cultivo de naranja, de manzano, de durazno, todo eso, cuando lo cultivan saben que de tal año a tal año es cuando va a dar sus mejores frutos. Después de tal año a tal año, más o menos, y de ahí empieza a morir el árbol. Bueno, lo desechan, después lo cortan y plantan uno nuevo, ¿verdad? También, los doctores, a mí me tocó oír eso cuando mi esposa asistía al médico porque queríamos tener hijos, y le decían a mi esposa, bueno, tus mejores años para tener un hijo es de tal edad, después de ahí ya es riesgoso y que el otro y que sí, ¿verdad? Bueno, pero no funciona así en las cosas espirituales ni con Dios. Este versículo está diciendo que aún en su vejez los hijos de Dios fructificarán, aún en su vejez estarán vigorosos y verdes. En lo físico, hermanos, aquí en esto hay una paradoja, hermanos, porque cuando somos plantados en la gracia de Dios, en la gracia de Dios, hermanos, aquí es donde está la paradoja. Cuando nosotros somos más débiles, entonces somos más fuertes. Yo tengo esta idea, hermanos, de que cuando uno está más joven, cuando uno tiene fuerzas y tiene un poco más de capacidad, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que solemos nosotros confiar en cosas. Aunque uno haya invitado a Cristo a su vida, a su corazón, todavía muchas veces batallamos para depender de Dios, para humillarnos. En veces hasta oramos y decimos, Señor, pongo todas estas peticiones en tus manos y tú sabrás lo que harás. Pero no le preguntaste a Dios si Él quería que hicieras eso o no. Tú lo vas a hacer porque tú decidiste hacerlo, pero no consultaste si eso era la voluntad de Dios o no. Y usted va confiando en que usted tiene la fuerza o la capacidad o la manera económica de hacerlo. Pero en veces, hermanos, no solamente, no en veces, sino cuando una persona ya es mayor, ya no tiene las mismas fuerzas. También muchas veces la capacidad económica mengua. Y entonces, ¿qué hace esa persona, los hijos de Dios? Doblan su rodillita y le dice, Señor, si tú quieres que yo haga esto, enséñame. Si tú lo permites, Señor, si tú abres la puerta para que así sea. Cada mañana cuando se despierta dice, gloria a Dios, un día más. Y se despierta con sus dolores. O un día menos, dice el hermano. Y se despierta con todo, con sus dolores, con todo, y dice, pues a pesar de todo esto, Dios me dio vida. ¿Y qué ocurre? Cuando se empieza a acabar el orgullo humano, hermanos, empieza a florecer el Espíritu de Dios, a depender de Dios, y esa persona comienza a ser verdaderamente fuerte, verdaderamente vigorosa. Entonces, hermanos, esa persona comienza a fructificar. El secreto, hermanos, de la obra de los apóstoles, de grandes hombres de Dios, hermanos, fue una cosa: esos hombres aprendieron a depender de Dios. Y ocurre que cuando somos más mayores, hermanos, y vemos que no podemos ni con nuestra fuerza de ninguna manera, solemos humillarnos, postrarnos delante de Dios. Ya no hay ninguna cosa humana que nos estorbe para reconocerlo. Y entonces ocurre un cambio glorioso, maravilloso. El corazón comienza a depender de su Señor, a agarrarse la mano de su Señor para cada cosa, para cada paso. Y entonces vemos un cambio también en la forma de ser de estas personas, un cambio precioso. Ya no hay esos
esas cosas ríspidas en su carácter. Ya el Espíritu de Dios ya comenzó así como cuando cortan un fierro así que queda así con chispitas, así que si usted le hace así, se corta así, pues ya no. El Espíritu de Dios empieza a hacerle así, a limarle, a quitarle esas cosas. Hay una palabra para los que trabajan en eso que se me olvida cómo le dicen, quitarle eso al fierro. Bueno, escoria, correcto, hermano, eso es la palabra. Cuando cortan un metal, se queda eso así, escoria, y viene otra persona con otro aparatito y lo lija para que no quede así. Pues eso se empieza a desaparecer, hermanos, cuando nosotros empezamos a depender de Dios. No tenemos que esperar a nuestra vejez, pero suele suceder que es cuando definitivamente, hermanos, ya se muere todo ese orgullo humano y empieza a florecer el espíritu. Se va a quedar toda aquella cosa, hermanos, que nos daba una falsa confianza. Empieza a desaparecer a que comienza a crecer en nosotros la fe, la esperanza y el amor. Dios aumenta todas estas cosas y esas personas son usualmente mucho más fuertes, y yo se los puedo comprobar aquí en nuestra congregación. ¿Quiénes son las personas más fieles en nuestra congregación? Las ancianas. Dice el versículo 92:15: para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¿Cuál es el propósito de que Dios aumente en ellos su fe, su esperanza? ¿Qué? ¿Para qué? Bueno, dice, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, dice el escritor, es recto y que en él hay justicia. Los creyentes en su vejez son testigos de Dios. Los creyentes mayores, hermanos, poseen experiencia en el andar con Dios. Miren, tienen las personas mayores un cúmulo de experiencias y de conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, óptimo en su vejez. La mayoría de los creyentes, la mayoría de los que prevalecieron y caminaron con Dios, tienen un cúmulo de experiencias en el andar con Dios. Por lo tanto, hermanos, son ustedes un material, podríamos decir, o una vida idónea para compartir la palabra de Dios. Porque no solamente tiene un conocimiento que aprendió de estudiar, no, sino que lo vivió, lo practicó, lo puso por obra. Los creyentes que son adultos mayores, hermanos, poseen normalmente madurez espiritual. Eso va agarrado de la mano de ser dependiente de Dios. Los más jóvenes, hermanos, somos muchas veces inmaduros, porque la madurez viene de depender de Dios, y cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, pues somos inmaduros en muchas cosas. Nos falta sabiduría y muchas otras cosas que los creyentes, los justos, que permanecen en el camino de Dios, en su vejez, hermanos, son personas maduras. Estas personas, hermanos, tienen, como les decía ahorita, un carácter óptimo. ¿Por qué, hermanos? Porque han aprendido la paciencia. Han aprendido, Dios ha formado su carácter de tal manera, hermanos, que ahora son personas pacientes. Y con pacientes yo me estoy hablando, hermanos, de que son personas que son, que prevalecen, que permanecen, que son, hermanos, constantes. Como les decía ahorita, ¿quiénes son los más constantes? Con todos sus problemas, ¿quiénes son los más fieles? Ahora que está todo ocurriendo esto del COVID, ¿quiénes llegaron primero? Los adultos. Y se supone que nosotros como iglesia, ¿a quién decíamos que queríamos cuidar? Los adultos, porque son más vulnerables, decíamos, ¿verdad? Pero, sin embargo, llegaron los adultos. Y hubiesen venido otros también que son adultos, pero no pueden cruzar ahorita.
Bien, entonces han aprendido, hermanos, la paciencia. A pesar de sus enfermedades, a pesar de sus dolores, hermanos, son fieles, son constantes. Algunos de ustedes enfrentan problemas de salud graves que yo dijera, ¿sabe qué? Pues, o cualquier persona sin Dios, más bien, se decepcionara, se desanimara. No, pues, Dios. Pero me alegro porque, me gozo en Dios porque están ustedes aquí. Los adultos mayores, entonces, hermanos, son testimonio para nosotros, para los más jóvenes, de su constancia, su fidelidad, a pesar de sus circunstancias, de lo que estén viviendo, hermanos, son ejemplo para nosotros. Cuando alguien me dice, yo no pude ir a la iglesia y yo les digo, mira, ahí está mi hermana Raquel, ahí está mi hermano Serafín, mi hermana Arce, mi hermana Gisela, mi hermano José. ¿Por qué dices que no puedes venir? ¿Ya? ¿O por qué no sirves a Dios? Mira, este hermano. O yo mismo, en veces ando así, con el ánimo decaído y veo a mi hermana Raquel los sábados cuando comenzamos, mi hermana Raquel, a mi hermana Rosita aquí, fieles. Y yo venía así, no, nadie quiere ir a evangelizar, y que esto, que el otro, y venía y aquí estaba la hermana, lista ya, las hermanas bien arregladitas, vámonos. Ella me avergonzaba yo delante de Dios y perdóname, mira las hermanas. Son testimonio entonces, hermanos. También, hermanos, Dios ha moldeado su carácter a tal forma que son personas usualmente también más pacientes con los demás. Como han experimentado dolor, saben lo que es el dolor, son más tranquilos, más pacientes, son amables, más dulces en su trato con las demás personas. En vez de los que somos más jóvenes, cuando evangelizamos, texto, Romanos tal y tal, vamos, este otro texto. Y en vez de yo he visto evangelizar a los hermanos que son más mayores, y están despacito, tranquilito. No, mire que esto y que el otro. Y tienen más éxito. Se hace mejor la obra que cuando uno quiere así meter los textos a martillazo limpio. Puse aquí que las canas, hermanos, en mis hermanos mayores aquí en la iglesia son hermosura. Son, hermanos, fruto de haber peleado la batalla de la fe. Todas esas, las canas que salen, hermanos, en sus cabezas por servir a Dios, por desvelarse por el Señor, por prevalecer en su camino, son hermosas. Aunque algunas hermanas se las pintan, no quieren que se vean sus canas, o hermanos, a veces hasta el bigote, ¿verdad? Ni una sola cara. Pero no, hermanos, son hermosas. Cuando uno las ve, analiza espiritualmente hablando, tal vez son sus luchas, su trabajo por Dios. Y dice un texto ahí en la Biblia, ante las canas te levantarás, las vas a honrar. Entonces, hermanos, tienen ustedes, los hermanos mayores, muchas razones por las cuales, hermanos, no permitir que venga la tristeza a sus corazones. Dice, otra cosa más que yo encuentro, es un deleite escuchar a los hermanos mayores, ¿no les parece a usted? A mí me encanta sentarme y oírlos, platicar, y me cuentan sus cuitas y me cuentan toda su vida y su andar con Dios, o cuando dan testimonio de Dios, de un versículo de la palabra de Dios. Yo encuentro que va respaldado con su vida, con su experiencia en el andar con Dios, y Dios lo utiliza para edificar a todos los demás. Dice el versículo que leímos, los hermanos mayores, promete Dios, serán testigos
de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su santidad, de su justicia. Qué bonito, hermanos, cuando llega un joven y se acerca un hermano mayor y le dice: mira, estás pasando por esto, también yo pasé por ahí, pero mi Dios me sacó de ese lugar. Dios hizo esto y esto y esto otro conmigo. Mira, tengo todos estos años y Dios no me ha fallado. Dios ha provisto para todas mis necesidades. Dios ha estado conmigo, Dios me ha ayudado, Dios me ha fortalecido. ¡Qué testimonio! Yo puedo leer en ciertas cosas un versículo y decirle: mira, esto es lo que Dios promete. No me ha tocado pasar por ahí, pero esto es lo que Dios promete. Pero mis hermanos mayores pueden decirle: sí, mira, esto dice el versículo, esto es verdad, porque así ha sido conmigo toda mi vida. Y ahora el que está escuchando el testimonio, ¿qué puede decir? No hay manera de argumentar eso. No puede decir que son mentiras. No puede decir que son teorías. No. Es la vida de una persona. Por eso dice la Escritura: son testigos de Dios. Por conclusión, hermanos, les puedo decir a mis hermanos mayores que no hay nada incierto para los hijos de Dios. No hay nada incierto. No le cree usted a los noticieros, a los mentirosos. No le cree usted nada a Satanás, que desea sembrar cosas aquí en su cabeza para destruirle, para hacerle, robarle su tiempo, su gozo con Dios, para bloquear que usted dé testimonio de la gracia y del amor de Dios. No hay nada incierto para los hijos de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor, dice, que os afirmará y guardará del mal. Dios es fiel, los afirmará y los guardará del mal. Siempre. La Biblia nos dice, el Señor Jesús nos dice, y le prometió a sus discípulos que no los dejaría huérfanos, que vendría a ellos otra vez, que enviaría el Consolador. Y el Señor le dice a sus discípulos: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los hijos de Dios nunca están solos. Cuando vengan esos sentimientos de soledad en el corazón y usted mire y salga y mire a otras familias que traen algún niño o a otro, o un compañero suyo que tiene todavía su esposa o lo que sea, y que quiera venir Satanás y decirle: mira, él sí tiene y tú no. Diablo mentiroso, usted tiene a Cristo morando en su corazón. Dios está con usted. Dios no le va a abandonar ni le va a desamparar. Las experiencias del apóstol Pablo en una de esas ocasiones, hermanos, cuando él le tocó testificar delante del César, dice el apóstol Pablo: ninguno estuvo conmigo. Dios no les toma en cuenta. Solo estuve yo, dice. Y luego afirma: pero no estuve solo. El Señor estuvo conmigo. En segundo lugar, usted no está solo porque tiene a la Iglesia Bautista Emanuel. Ahí tiene a mí, como su amigo, como su hermano en Cristo Jesús. Nos tenemos unos a otros. Nunca están solos. Estamos así, a una llamada de teléfono de distancia. Luche contra pensamientos destructivos y no caiga en sus trampas. Luche contra esos pensamientos destructivos y no caiga en sus trampas. Hable con Dios, cuéntele cómo se siente. Pídale que Él le quite esos sentimientos del corazón. Y Dios lo hace. Esa es mi experiencia. Cuando ha habido sentimientos negativos, pecaminosos, ideas destructivas, hermanos, y se lucha y no pueden salir, ¿sabe qué?
doble su rodilla y dígale a Dios: esto que estoy sintiendo, esto que estoy pensando, no es de tu parte, no proviene de ti. Te ruego que tú los eches fuera. Y el Señor, hermanos, cambia ese corazón, cambia esa actitud, cambia esos pensamientos. Se lo prometo que usted clama a Dios pidiendo eso y Dios lo va a hacer. Dios lo va a librar. Todo lo contrario, hermanos, a pensar así, recuerden que usted es una persona útil y con mucho que dar. ¿Sí? Usted es una persona útil y con mucho que dar. Hay muchas cosas que hacer, muchos corazones, hermanos, que viven sin Dios. Muchos hermanos como yo, más jóvenes que algunos de ustedes, que ocupamos su testimonio, que ocupamos ver su fidelidad, su constancia. Cobre ánimo y nunca pare de darle gloria a su Dios. Eso va a hacer que toda su vida, hermanos, su vejez sea una vejez preciosa. Que en sus labios siempre haya un gloria a Dios. Que en sus labios siempre haya un alabado sea mi Dios. Que su vida entera esté dedicada, hermanos, para dar honra y gloria a Dios. Y le aseguro que usted va a hacer eso que dice ese salmo, que aún en su vejez usted fructificará, que usted, como decían en mi pueblo, reverdecerá como los cerros estos que vuelve a caer agua y vuelven a... Así será su caminar con Dios, su vida espiritual. No pare de alabar a su Dios, no pare de estudiar la palabra de Dios de todas las maneras que usted pueda. Llene su corazón con la palabra de Dios. Cuando algo está lleno, hermanos, no cabe otra cosa. Si usted llena su corazón con la palabra de Dios, no va a haber lugar para pensamientos y sentimientos destructivos. Llene su corazón con la palabra de Dios. No pare de compartir con todas las demás personas lo mucho que Dios le ha amado a usted. Anuncie a Jesús. Y para finalizar, hermanos, vamos a leer, todos pónganse de pie, por favor, 2 de Corintios 4:16. Esta es la experiencia de un gran hombre de Dios. Cuando él llegó a su vejez, él, hermanos, en una de sus epístolas escribe lo siguiente. Segunda a los Corintios 4:16. Este hermano estaba hablando de muchas dificultades que él había pasado por la obra de Dios, por servir a Dios, y dice así, y ahora en su vejez, él dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. Aunque el hombre exterior se va desgastando, dice él, el interior se renueva día con día. Gloria a Dios. Hermanos, les puedo asegurar que espiritualmente hablando, unos de ustedes son muchísimo más fuertes que un servidor. Muchos de ustedes son más jóvenes que un servidor, porque se renuevan día con día. No teman, confíen en Dios, sirvan. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y Creador de la tierra, esta mañana, tarde, Señor, venimos delante de tu presencia. Primero, agradecido, Señor, porque nos has dado el privilegio, el honor de tener en nuestra congregación muchos años de experiencia, muchos años de caminar y de andar contigo, mucha sabiduría, testimonio, Señor,
de tu obrar en sus vidas. Señor, yo te ruego que el corazón de ninguno de mis hermanos desmaye, que ninguno de ellos caiga en ansiedad, en aflicción, en dolor, Señor. Te ruego, Señor, que así como tú has sido con ellos en el pasado, continúe, Señor, obrando en sus vidas. Que cobren ánimo, que sean valientes, que se animen, que tenemos, Señor, mucho trabajo que hacer todavía. Muchos tienen que mirar sus vidas y sus testimonios, Señor. Te ruego por ellos, Señor, que son, Señor, los pilares, que son los fuertes, Señor, de nuestra iglesia. A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.